exalte, que mi vida te adore. Amén. Y vamos a agarrar ahí donde dejamos, 1 Corintios 11, 18, vamos a empezar ahí. Agarrando el hilo de lo que estamos hablando la semana pasada, el hablar en lenguas. Déjame decirle que es un don del Espíritu Santo. Lo hablan también en 1 Corintios 12, los dones del Espíritu, ahí hablan los dones. ¿Sabe qué es un don? Un regalo que el Espíritu Santo le da al hombre, al ser humano, que se ha convertido claramente, a Dios, ¿verdad? El que se ha convertido verdaderamente en su corazón a Dios, porque entonces le reconoce como Dios y pueden ahora sí decir: Señor, tú eres mi Dios. Cuando decimos tú eres mi Dios, yo soy tu esclavo, tú eres mi Señor. Entonces es un don del Espíritu. ¿Verdad? ¿Qué es un don? Que te da, que te lo regala. Eso quiere decir un don, un regalo del Espíritu. Como el Señor nos dio el don de salvación, ¿qué nos dio? Un regalo, que era la salvación. Entonces es importante, hermanos, entender aquí. Entonces vamos agarrando el hilo. Entonces no es de que tú pidas el hablar en lengua, ¿no? Aquí llega Pablo a Corintios, que era mire, fíjense, estaban pasando por Corintios. Estos corintios dice que estaban netamente actuando carnalmente. ¿Ya? Y carnalmente quiere decir en sus sentidos, en el alma, estaban agarrando todo, se estaban enfocando más por el último don. Déjenme decirle que el don de lengua es el último don del Espíritu. Primero está el de profecía, el de enseñar, ¿verdad? Entonces, y este viene siendo como el último, pero ellos de ver del último lo pusieron al principio, como diciendo, este es más importante. Y no solo eso, vemos el transcurso en Corintios, que muchos decían, bueno, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, yo soy de acá. No, pero llega Pablo y dice, no, todos somos de Jesucristo. Porque ¿quién compró nuestra vida? Jesucristo. Somos de Cristo, somos de Él. Entonces Pablo les está hablando aquí, ¿verdad? A los corintios, en que no tienen que actuar en la carnalidad, ¿verdad? Porque muchas veces hoy en día vemos, ¿verdad?, que el hablar en lenguas y no hay nadie que las interprete. Ya hemos leído hace 8 días que tiene que haber por lo menos alguien que interprete. Y entonces hoy en día se ha tomado en las iglesias como el hacer como perro, balbucear, cosas que a veces no se entienden, cosas que a veces llega por ahí, ¿verdad? Un incrédulo, ¿qué quiere decir incrédulo? Un no creyente, uno que no ha nacido de nuevo, uno que no conoce a Dios, y viene con esa hambre, esa necesidad de conocer de Dios. Pero imagínense que llegue a la iglesia y que todos estén siendo como perros, o balbuceando. ¿Qué dirá? Aquí están, dice la palabra, locos. O entre un indocto. ¿Saben qué quiere decir indocto? Fíjese, del griego, idiotez, dice. ¿Qué quiere decir un idiota que no entiende de la palabra? Sí. Entonces yo digo como que, ay, qué grosero, ¿no? No, es alguien que no entiende. Y va a decir, no, estos están bien locos también. Indocto, alguien que no sabe de la palabra. Eso quiere decir indocto. Un idiota de la palabra, fíjense. Es dura, ¿no? Como que a veces dice, ay, wow. ¿Eso quiere decir indocto? Sí. Incrédulo. Fíjense, por eso lo describe alguien que no conoce de Cristo o pagano. Entonces, hermano, ¿cómo va a decir, cómo va a recibir palabras si todos están como balbuceando, ¿verdad?, haciendo como perro, haciendo ruidos extraños? Cuando tiene que darse, nos dice aquí bien claramente, la Escritura, la palabra del Señor. Y usted dirá, hermano, entonces ya no podemos hablar en lengua. Mire, hermano, no es que yo venga, usted venga aquí, hermano, que yo le voy a decir ante el Espíritu Santo que se lo diga. No. O que tiene que hablarlo a fuerza. Estamos entendiendo esto, hermano. Es un don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace como Él quiere, a su tiempo. Vimos en Hechos, ¿sí o no?,
que el Espíritu Santo aprovechó en esa fiesta solemne que es el día del Pentecostés. Estaban en un festival, en un festín, ¿verdad? Era un día antes de la Pascua, dice, que estaban ahí, el día del Pentecostés. Y ahí aprovechó el Espíritu Santo para derramarse, ¿verdad?, sobre todos los que conocen a Dios, está claro, ¿eh? No es de que agarró el Espíritu Santo y ahora sí, aquí, el que me caiga bien, aquí le voy a dar. No, no, no. A los que realmente convirtieron, ¿verdad?, sus malos caminos y empezaron a servirle al Señor. Porque también había ahí gente, ¿verdad?, en el festival que decía, mira, bueno, estos están bien locos, están borrachos. Por eso hace claramente el aclaramiento Pedro: no están borrachos, sino están llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Si leímos detenidamente. Porque los que son nacidos de nuevo entendían lo que estaba hablando a través de ellos, a través del Espíritu Santo a cada persona. Uno estaba hablando a lo mejor en árabe y le entendía. Estaba entendiendo. Si era árabe, decía el judío, lo entiendo lo que está diciendo el árabe. Si el que viene de por allá, entonces hicimos un ejemplo, las lenguas, dice, nada carece de significado. Pero hoy en día, mi hermano, se ha desviado eso. Y entonces las iglesias dicen, llena, y que hablen todos en lenguas, ¿vio? Aquí no es de que todos van a hablar en lenguas. Y vamos a ver un poquito en donde vivimos en 1 Corintios 12, vayan haciéndolo un espacio, donde ahí dice los dones del Espíritu, los regalos. A como Él quiere le va dando a cada uno. Fíjese, no es que tú pidas, yo quiero hablar en lenguas, Señor. Dice Pablo, ¿no? Me gustaría que todos hablaran, pero mejor que predicar es la palabra. Es más importante que predicar es la palabra. ¿Verdad? Es importante entonces, hermano, entender aquí. Vamos a seguir a leer la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por esta hermosa tarde. Que si es tú el que nos hables, Padre amado, Señor. Sabiendo, Señor, que no estamos haciendo ni una prohibición, Padre amado, en hablar en lenguas, pero sí que hay alguien que interprete, mi Dios. Porque tú lo haces todo en orden, Padre amado. Tú eres un Dios de orden, mi Dios, y de paz, Padre Santo. Gracias te damos por esta tu palabra, Señor, y que seas tú hablando a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense aquí lo que empieza hablando Pablo, donde nos quedamos. Yo le doy gracias a Dios de que hablo en idiomas desconocidos más que todos ustedes. ¿Verdad? Estoy leyendo la otra traducción. En la que usted tiene, dice así: doy gracias a Dios de que hablo lenguas más que todos vosotros. Pero vea, no eran lenguas balbuceantes, hermano, aclaro. Eran idiomas. ¿Qué capítulo? Ok, 1 Corintios 1, 14, 18. ¿Verdad? Es como usted, hermano, que diga ahora, yo hablo 2 idiomas. No hablo varios, ¿verdad? Aquí dice Pablo, de que hablar idiomas, ¿verdad? O lenguas. Más que todos vosotros, le dice ahí a los corintios. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. ¿De qué palabras está hablando ahí? De la palabra de Dios, el logos, en griego. Palabras, ¿verdad? Hablar las buenas nuevas de salvación. Con mi entendimiento, para enseñar también a otros, gracias hermano, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Pero en la iglesia prefiero hablar, ¿qué? Diferente lenguaje, ¿no? No dice, prefiero hablar palabras de entendimiento, con mi entendimiento,
para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Aquí Pablo está haciendo la aclaración. No es que está prohibiendo, porque él no es nadie de prohibirle a Dios. Mire, no quiero que hablen en lenguas, no. Es un don del Espíritu. Entienda esto. De repente, mire, por eso muchos decimos, no, si tú no hablas en lengua, no estás lleno del Espíritu. Volvemos a lo mismo de hace 8 días. No, hermano. Puede que usted no hable en lengua, puede que usted tenga el don de sanidad. ¿Verdad? Porque van a decir, ay, ya no creen en la sanidad. No, puede que alguien orando puede sanar a otro. Ese es el don que le ha dado el Espíritu. El don que alguien tiene de enseñar también, mi hermano. Y aquí también tiene el don de que hable en lenguas, uno de aquí a la mejor. Y el otro el que interprete. Por eso hace la aclaración en el miembro. Todos nos necesitamos. Porque uno que predica, uno que enseña, uno que tiene el don de sanidad, uno que habla lenguas, uno que interpreta. Pero todo está aquí en orden, mi hermano. Pero imagínense en la iglesia que los que habemos aquí empezamos a balbucear. ¿Usted entendería? Yo creo que no, hermano. Dice en el 20. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, fíjese, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de ¿qué? De pensar. Que entienda, ¿no? Que sea una persona madura. Dice el 21, en la ley está escrito, en otras lenguas, con otros labios, hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Fíjese, estamos en el 14:21. Dice en esta traducción, Dios dice en la Biblia, fíjese, dice en la Biblia, no es que uno lo dice, le hablaré a este pueblo por medio de extranjeros e idiomas desconocidos, pero ni así me harán caso. Y es cierto, hermano, predicando a veces la palabra en el mismo idioma y no hacen caso. Ya no se quieren someter a la voluntad de Dios. Ahora imagínense que le esté hablando en lenguas, o que usted esté hablando lenguas. ¿Ya? Cuando dice lenguas desconocidas, mi hermano, alguien que esté hablando un ejemplo aquí en francés, yo no le voy a entender, porque yo no sé hablar francés. Ya dejamos bien claro ese ejemplo, ¿no? Hace 8 días. Pero que usted vaya a México y que por ahí alguien esté de repente hablando en lenguas en inglés, usted ya entiende un poco de inglés, le va a entender lo que dice, ¿sí o no? Y puede interpretar. Un ejemplo, ¿qué haría usted si alguien por ahí se para y empieza a balbucear? ¿Lo dejaría o le diría, hermano, siéntate y tranquilo? ¿Qué le diría? ¿O lo dejaría que estuviera haciendo ahí, hablando lenguas y moviéndose y retorciéndose? ¿Ya? Porque muchos quieren resaltar, ¿no? Para que vean que yo sí tengo el don de lenguas y que vean que estoy lleno. Pero eso no es así. Usted, como entendido de Dios y con entendimiento, ¿qué le diría a esa persona? ¿O se asustaría? ¿O se acercaría y le diría, hermano, ¿puedes sentarte o estar tranquilo? O al menos que haya un intérprete y se pare y nos empiece a decir lo que está diciendo. Pero si no hay nadie. Y es que en las iglesias así pasa a veces, hermano. Si uno a veces, o usted lo vio y que empiezan por ahí a hablar, dice que en lenguas, pero nadie interpreta. Y como que nos da igual y lo dejamos, pues que haga su show, dice, ¿no? No llega el que está ahí, el diácono, que le diga, hermano, siéntate, por favor. Nos va a decir ahorita la palabra, ¿no? Claro, porque tiene que haber intérprete. Dice que a lo menos, si hablan en lenguas, tienen que ser por lo mínimo 3. Pero que haya intérprete, si no, mejor dice que se siente, que se queden quietos.
E igual el que está profetizando, dice, el que profetice, que hable la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si alguien sentado le es revelado, ¿qué quiere decir revelado? Le da palabra al Señor que hable. Entendamos eso, hermano, en todo. Por eso yo te digo en este día, ¿qué harías? Porque déjame decirte que hay varios hermanos que así están enseñados o tienen el entendimiento de que te van a hablar así. ¿Cómo le dirías? Hasta eso estaría bien, hermano, también. ¿Verdad? Pero usted no tendría el valor de decirle, hermano, si usted ya tiene el conocimiento, o si haría el de la boca chica, como decimos, tipo refrán mexicano, ¿no? O de la vista gorda. O usted, como entendimiento que le ha dado el Señor, no le diría, siéntate, hermano. ¿Ya? O que no, porque no hay ningún intérprete. Pero como dijimos, si hubiera un intérprete, qué bueno. Pero si no, ¿qué? Que ya empezó uno por aquí, que ya empezó el de allá, que ya empezó el de por allá, que ya empezó por... Y nadie sabe. Mira, déjame decir, hasta que él está predicando empieza y no dan lo que está diciendo. O no hay los predicadores que empiezan, y que no sé qué tanto. ¿Pero dónde está la interpretación? Déjame decirle, no es que no creyéramos en la lengua. Pero ¿quién las da, hermano? El Espíritu Santo. Muchos ya no creen en la sanidad y tampoco no así. ¿Quién el Señor hace trabajar en una persona y puede tener ese don de sanidad? Pero aquí los corintios habían agarrado el don de lenguas como lo primordial. Si no hablan en lenguas, ustedes no tienen nada, dice, no están llenos, no tienen conocimiento de Dios. ¿Quién dice eso? Por eso tuvo que llegar Pablo y poner orden. Aún hasta las mujeres empezaron a hablar ahí cosas que no tenían sentido. ¿Por qué cree que después le va a decir? Si usted quiere aprender, pregúntele a su marido en su casa. No es que estaba callando, no predique, no. Si uno está diciendo al principio, seguir el amor, pero que más que profetice, le está hablando la iglesia. No le está diciendo ahí en ese versículo, cállese la mujer, no, porque todos toman literalmente eso. Y otros no, la mujer sí tiene que predicar. No, bueno, si es un don de Dios, sí. Pero por prioridad, la cabeza, que es el hombre, ¿ya? Es el pastor de las iglesias. La prioridad. No estamos menospreciando a las mujeres, porque tienen ese don de enseñar. Pero que enseñen ¿qué? La palabra del Señor, no sus ideas, no sus conceptos de hombre. ¿Entendamos? ¿Entendemos? Seguimos. Dice el 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, fíjese, ¿eh? ¿Qué dice ahí? Dice, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué tú y yo somos? Creyentes. ¿Cuál es la prioridad de hoy entonces? La palabra de Dios. Fíjese, ¿no? Y cómo es clara la palabra. Dice aquí en esta traducción, por lo tanto, hablar en idiomas desconocidos podrá probarles algo a los no cristianos. ¿Por qué? Porque van a ver y decir, wow, pero está interpretando el otro. No se asusta, sino que ve y dice, wow, eso es una señal de que Dios está en ese lugar. Fíjense, dice, pero para los cristianos esos idiomas no prueban nada. En cambio, los mensajes de parte de Dios son para los cristianos, no para los que no creen en Dios. ¿Cómo le quedó la hoja? Ahí está Pablo poniéndolo, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ¿verdad? ¿Quién son los que están delante de la presencia de Dios, hermano? Los que han conocido a Dios, los que han aceptado el sacrificio de Dios. Por eso el mensaje de Dios siempre es para la iglesia, mi hermano. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de ustedes. ¿Verdad? Es como por ahí siempre oí,
Cuando usted oiga una predicación, deseche lo malo y tome lo bueno. Yo le pregunto, ¿la palabra de Dios tiene algo de malo para su vida? O usted nunca se pregunta, ¿cómo? Que tomo la palabra, tomo. O sea que voy a agarrar lo que más me gusta y lo que no. Si dice el Señor, andas en pecado, andas robando, andas maldiciendo con tu boca, andas aborreciendo a tu hermano, eso no lo vas a tomar porque te lo está diciendo el Señor. Qué fácil, ¿no? Nos queremos evadir, pero la palabra es directa, hermano, porque Dios conoce tu corazón, mi corazón, y saben dónde estamos fallándole. Por eso, hermano, es más importante que demos las Escrituras, porque el Espíritu Santo va a trabajar en ti, te va a dar ese don. Yo no puedo venir a decir, tú vas a tener el don de sanidad, tú vas a tener el don de lengua, y te empiezan a decir como si ellos fueran el Espíritu Santo. Aquí ¿quién lo da? El Espíritu Santo, hermanos. Seguimos. 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que aquí están locos. Fíjese, ¿eh? Dice aquí, fíjese cómo es aquí en esta traducción, ¿no? Está poniendo un ejemplo Pablo, dice, supongamos que todos los de la iglesia se reúnen y comienzan a hablar en idiomas desconocidos. Usted ha visto eso, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros a ver. Si en ese momento entra gente de afuera o llegan algunos que no creen en Cristo, van a pensar que ustedes están locos. Fíjese, viene una persona necesitada de la palabra y usted empieza a balbucear, a decir cosas que no tienen sentido, sin fruto. ¿Cómo se va a ir esa gente? Pues igual como entró, hermano. Y aún diciendo, no, yo ahí no vuelvo porque están bien chiflados. Dice. Por eso dice Pablo, nos advierte. Sigamos en el 24, ahí donde dice. Pero si todos profetizan, dice, predican, hablan de la palabra para que entendamos, y entran algún incrédulo o indocto, por todo esto es convencido, por todo es juzgado, dice aquí. Se la voy a, aquí dice, pero si todos ustedes hablan de parte de Dios, esa gente se dará cuenta de que es pecadora. Fíjese. Si usted habla la palabra, pero si todos ustedes hablan de parte de Dios, esa gente se dará cuenta de que es, ¿qué? Fíjese lo que recalca la palabra, lo que le va a decir la palabra. Un mensaje. Y es donde al ser humano no le gusta que le recalquen el pecado. Pero si entra un incrédulo, dicen en la traducción Reina Valera, o un indocto, va a dar el fruto, va a convencerse. No lo voy a convencer yo, sino la misma palabra es la que hace el efecto, mi hermano. ¿Entra dónde? En su corazón y dice, cierto, soy un pecador. He desobedecido a Dios, no merezco ese perdón. Pero como Dios es justo, como Dios es bueno, decía Jesús, nos dio ese sacrificio a través de Cristo. Seguimos, dice el 25. Lo oculto, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, fíjese, y así postrándose sobre el rostro, fíjese, no cayéndose de que para atrás y que empieza a rodarse, no. Fíjese, dice, postrándose en el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Fíjese, si predica la palabra es la que lo va a convencer de que realmente él vive en pecado y que necesita de Dios, necesita la salvación de Dios.
Dice aquí, y les confiará a ustedes, en esa traducción en lenguaje actual, y le confiará a ustedes hasta sus pensamientos más secretos, luego se arrodillará, fíjense, por eso de poner el rostro, delante de Dios. Lo adorará y reconocerá que en verdad Dios está entre ustedes. Fíjense lo que hace la palabra del Señor. Es más importante, entonces, ¿qué? No vamos a menospreciar la lengua, que aclaramos, pero es un don que es el que se da el Espíritu Santo. O dígame, ¿es como tú te merecías la salvación? No, era un don, es un don que Dios te da. Un regalo, entendamos. Entonces, los dones del Espíritu, ¿qué quiere decir? Los regalos del Espíritu. Pero Él va a repartir como Él quiere. No es como yo diga de este día, a ver aquí, hermana, que ahorita vamos a llenarla del Espíritu Santo y va a hablar en lengua. ¿No? Si apuradamente habla en español, hermano, imagínese que va a hablar en otras lenguas. No, hermano, ¿no? O que yo le diga aquí al hermano, usted va a tener el don de sanidad. Porque usted ha oído muchos predicadores desgraciadamente así, hermano. Pero no estamos leyendo lo que dice. A ti como que tú tienes el don de enseñanza. Y dice el hermano, pues yo tengo para que me enseñen, dice, imagínense. No, hermano, porque lo vemos aquí bien, que ya se sabe 4 o 10 versículos. No, sí tiene el potencial para profetizar, para enseñar. No, mi hermano, ¿quién es el que va capacitando? Es Dios. ¿Quién es el que te va dando el conocimiento de las Escrituras? A través de su Santo Espíritu, para que tú puedas entenderlas y no te vayas a desviar o decir cosas que no están en la Escritura. Seguimos, dice en el 26, ¿qué pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Qué es un salmo? Un canto, eso quiere decir un canto. Por eso todos los salmos son cantos, ¿verdad? Ponerle música. Tiene doctrina, enseñanza, tiene, ¿qué dice? Lengua, tiene el lenguaje, idioma, tiene revelación, fíjense ahí lo que dice. ¿Ah? Tiene interpretación, hágase todo para ¿qué? Edificación. Hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan deben ayudar ¿a quién? A los demás. Unos pueden cantar. Porque aquí no todos cantan, ¿no? Canta usted ya, adora al Señor, ¿verdad? Otros pueden enseñar o a comunicar lo que Dios les ha mostrado. Otros pueden hablar en idiomas desconocidos, fíjense, o a traducir lo que dice esos idiomas. ¿Ven cómo lo deja claramente? Vamos a ir un poquito ahí en 1 Corintios, atrasito, 12. Ahí, atrasito, ¿no? Sí, ahí mismo en 1 Corintios 12. Fíjense, vamos a leer del 12 al 4 ahí para agarrar, dice. ¿Lo tienen? Eso es parte de los que acuérdense que nos quedamos en el 26 en el otro, dice, para que entendamos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras, ¿qué dice? Gentiles, no conocías a Dios. O dice, se os extraviaba llevándonos como si os llevase a los ídolos, ¿qué? Mudos. ¿Sí o no, cierto, hermano? Cuando éramos gentiles, ¿qué hacías? Le servías a un Dios que no se mueve. Un Dios que era mudo, que tenía boca, pero que no habla, que tiene oídos, pero que no te oye. Y tenías que verlo para tú decir, ese es yo. Es más, ¿qué hacen muchos? Hasta van y lo tocan, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque así es el ser humano, idólatra. ¿No? Sabe Dios que tenemos la necesidad de adorar.
Seguimos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Para que lo entendamos, cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar a ídolos que ni siquiera pueden hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué haces? Das gracias a Dios por todo lo que pasa en tu vida, porque reconoces que tu Dios te está dejando pasar por eso, porque te nos están enseñando de un Dios bueno, santo y que no vas a pasar ninguna necesidad. ¿Quién dice eso, hermano? Hemos aprendido donde le dijo el Señor a Pablo este mes para que padezca. Pero nunca se nos enseña eso, de que vas a padecer a lo mejor un día de necesidad. Pero déjame decirte que el Señor ahí va a estar contigo, viendo qué haces. O das gracias, o como dice, pero si tú ya lo conoces, das gracias. Pero el que no conoce a Dios, ¿qué hace? Maldice. Vea, Seguimos en el 4, dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué? Es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Qué bonito, ¿eh? Fíjense, está hablando ahí, ¿usted te da cuenta? De la Trinidad. Fíjense, el Dios, un mismo Dios. Fíjense, tan hermoso. Dice, se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Perdón, en el 4, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo, ¿quién? Espíritu. 5, se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. ¿Cómo lo vio ahí? Dios nos enseña, 7, que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás, mi hermano. Vamos a procurar el bien de ¿quién? De los demás, dice ahí. Dice, porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y el otro fe por el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros hace hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, ¿ve ahí? Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él que quiere. Ahí está, mi hermano. ¿Quién es entonces el que te va a dar cada capacidad? El pastor, ¿verdad? No, mi hermano, es el Espíritu Santo. Él le da la capacidad a cada uno de lo que venimos viendo arriba. Por eso nos dice que son tan importantes cada uno de esos en la iglesia, mi hermano, para edificarnos y para ayudarnos. Vean que no está diciendo lo principal son las lenguas. No. Cada cosa va en su lugar. Vamos más adelante ahí en el 12:29. Dice en el 28, perdón, a unos puso Dios en la iglesia, ve ahí,
Primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjense, al último, ¿no? ¿El don de qué? De lenguas, dice. Son, bien, signo de interrogación en su Biblia, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Fíjense. ¿Interpretan todas? Procurar pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál era ese camino? Jesucristo, mi hermano. Entonces les dijo ahí, vean los dones. Son para edificarnos cada uno, para ayudar a la iglesia, mi hermanos. Por eso le dijo ahí, son todos apóstoles, son todos maestros, todos enseñan, todos hablan lengua, todos interpretan. No, mi hermano. Cada uno el Espíritu Santo le da como Él quiere. Seguimos entonces, vamos al 14, donde nos quedamos. 26, ¿verdad? 27, ahora seguimos. Dice, si había alguno si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2, o a lo menos, ¿qué? 3. ¿Y por qué? Por turno y uno interprete. Imagínense, no, es que ya se me va a ir ahorita, si me espero después se me va. Imagínense cómo está eso. No, si le ha dado el don, el Espíritu Santo le va a decir, cálmate cuando te haga tu turno tú hablas. Fíjese, ¿no? No, hermano, es que estoy entrando y empieza ahí. No, hermano. Que se haga decentemente y en orden. Espere su turno, dice ahí. 27. Bien, y es importante, el que está hablando, y ahí tiene que estar el que ¿qué? Interpretar, el traductor, ¿no? Como dijimos, si usted, ¿verdad? Hay gente como, un ejemplo bien en la vida secular, gente que es boxeadora, futbolista, no habla inglés, ¿verdad? Lo entrevistan aquí, ¿qué lleva? Su traductor, su intérprete al lado, ¿verdad? ¿Por qué no le va a entender? Decir, ¿qué me está diciendo? Así dice el Señor, más en la iglesia, hermano. Un don excelente que le va a dar el Espíritu Santo, que aún ni los hombres conocen, ¿no? Dice en el 28, si no hay intérprete, calle, ¿cómo? En la iglesia. Y hable para sí mismo, ¿y para quién? Y para Dios. Dice en esta traducción, pero si no hay en la iglesia nadie que traduzca, entonces debe callarse o hablar solo para sí mismo y para Dios. ¿Oíste, hermano? Entonces, cuando tú te encuentres ahí, que digas, ves, estás viendo que por ahí alguien está, no te sientas con el temor. Ve y dile, hermano, calladito, siéntese. Cuando tengamos intérprete, ¿verdad? O le enseña la escritura, mi hermano. Más importante siempre, enseñarle las escrituras. Dile, hermano, así nos dice el Señor y todos tenemos que hacerlo en orden. Por eso, porque hermano, si imagínate que te pares y le digas, hermano, cállate, puedes callarte, tranquilo. Imagínate, ¿verdad? Que te ponga y te diga, no, a mí el Señor me está dando el don de lengua, no me puedes parar. Agarra si llamen al otro hermano y diga, hermano, véngase para acá. Esté temeroso, hermano, porque tiene que haber un orden en la iglesia. Nos va diciendo, porque puede estar alguien que no conozca. Todo ve el orden y dice, wow. ¿Verdad? Seguimos en el 28. Si no hay en el 29. Y dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás
juzguen, dice. Y esa es una traducción bien importante, ¿eh? Por eso fíjense, si están dándole palabra, vea si es veraz, si es verdadera. Dice, si alguno habla de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas, los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Fíjense, ¿eh? Vamos a prestar atención. Si no a todo, amén, aleluya, gloria a Dios. No, hermano, preste atención. Como venimos viendo, como cuando llegó Pablo a los de Berea y estaban checando si de verdad era cierto lo que él decía. Seguimos. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, dice ahí. ¿Qué quiere decir? Pero si alguno de los que están sentados recibe un mensaje de Dios, el que está hablando debe callarse, fíjense, y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. Como el que cuando profetiza por parte de Dios. Y no de los que te dicen, yo veo que tú vas a hacer no sé qué, yo siento que, fíjense, no, ya está dice, yo siento, yo digo, tú vas a hacer eso. No, de repente puede que alguien de por ahí le da una palabra al Señor y dice, háblala a la iglesia. El que está predicando debe de callarse y decir, recíbenlo porque es de parte de Dios. Pero anteriormente se nos dijo, tenemos que poner ¿qué? Atención, mi hermano, ver que es de Dios. Seguimos. 32 dice, perdón, dice 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean ¿qué? Exhortados. Vean la palabra de Dios lo que hace, te exhorta, te reprende, te corrige, te ayuda. Fíjate, así todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Dios y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse ¿qué? Animados. Eso quiere decir exhortado, animado, que te corrija tu vida, mi hermano. Por eso, hermano, es importante enseñarle la palabra al pueblo para que el pueblo aprenda. Si o no, Señor Jesús dijo, pues, y hacer discípulos. ¿Para mí? No, discípulos en el nombre de Jesús, para Cristo. Y un discípulo está ahí, hermano, constante, aprendiendo de las Escrituras, pendiente. ¿Qué hacían los discípulos? Estaban pendientes al maestro. Que las cosas que a veces le enseñaban sí eran difíciles de entender, ¿no? Como ahí, como dice Pedro, hay unas cosas que son bien difíciles de entenderlas, pero que el Señor nos ayude. No es que aquí no las sabemos todas, no es que aquí sí somos bien chipocludos, como decimos en México, ¿no? No. El Señor, a través de su Santo Espíritu, nos va a enseñar. Qué hermosos son los dones del Espíritu Santo. Así que no le puedes pedir al Espíritu, a mí dame esto, a mí dame el otro, porque es el mismo Espíritu el que te va a dar a ti. ¿Cuál es el don que te va a dar a ti? Ve ahí, hermano, vamos entendiendo ahora entonces. Ahora no podemos decirle, hermano, ven porque tú vas a hablar ahorita, habla en lengua, si no, no vas a estar en lleno. No, hermano. O que yo les diga, aquí empiezan a hablar todos en lengua. Pero no hay intérprete. O porque ya sentimos que todos hablamos en lengua. Por eso los corintios estaban así, hermano. Todos empezaron a la misma vez, hombres, mujeres, y no había nadie en interpretación. Mucho menos palabras para que se edificaran los corintios, el pueblo. Por eso Pablo llegó y dijo, aquí tienen que ponerse todo en orden. Por eso le está escribiendo esa carta, hermano. Fíjese, tan importante. Ahora la iglesia también en el día de hoy. ¿Por qué usted ve que no leen todo el Corintio, hermano? Por eso hay que ir en las Escrituras, mire, es una carta que hay que ir leyéndola. Y es el Señor el que nos va enseñando. Y no vamos ya entendiendo lo que va diciendo en la carta. Ay, Señor. Seguimos entonces en el 32. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Que dice aquí, la persona que habla de parte de Dios podrá decir cuándo y hablar y cuándo callar. Por decir, ¿verdad? Se dice ahí, fíjese lo que dice ahí. Pues
los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Tienen que, ¿verdad? Dice ahí, la persona que habla de parte de Dios, ¿ya? El profeta, el que predica, podrá decir cuándo hablar y cuándo callar, que tiene que estar ¿qué? Sujeto, tiene que obedecer ahí también. 33 dice, pues Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, hermano. Acuérdense, no somos la única iglesia, gracias a Dios que hay de más altos. Pero ahí igual trabaja el Señor, trabaja el Espíritu Santo. Dios lleva un orden, mi hermano. Por eso en la iglesia tiene que haber un ¿qué? Orden, mi hermano. Estamos aprendiendo. Porque a Dios no le gusta el desorden, vean esta traducción, y el alboroto, sino la paz y el orden. Vean entonces. Y cuando que hablan lengua las iglesias, ¿qué es lo que hay? Un alboroto, los niñitos ya se espantaron, ya corren para allá y dicen, ¿qué pasa ahí? Hay un desorden, hay un alboroto. O a veces los predicadores dicen, levántese y haga ruido, porque pues, ¿para qué? Porque nadie entienda, nadie interprete. No, hermanos, tiene que haber un orden. Por eso dice aquí, a Dios no le gusta ¿qué? El desorden ni el alboroto, sino la paz y el orden, dice, como es la costumbre en nuestras iglesias, dice, o en todos los santos, dice. Y fíjense ahora lo que dice aquí, vuestras mujeres callen en la congregación, dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ve ahí, las mujeres estaban hablando cosas que no eran de la palabra de Dios, hermano. Ahí aclaramos. Por eso llega Pablo y le dice, mira, que vuestras mujeres se callen, porque si no es de parte de Dios no pueden hablar. Y si quieren aprender que el marido les enseñe, en la casa. Como dice, está en la ley, ¿no? Fíjense en esto, dice, las mujeres deben guardar, ¿qué? Silencio en las reuniones. No está permitido que ellas hablen, más bien deben mostrarse respetuosas, como dice la ley de Moisés, fíjense. Está hablando ahí a los corintios, hermano, Fíjense, entonces las mujeres, ¿qué? Tienen que guardar silencio. Y a veces hay como mujeres tan alborotadoras, hermano. También hay otro punto en las iglesias, que empiezan ahí a sacudirse, a hacer ruido, a moverse. Y no hay tranquila, ahí vayan. O a veces el marido mejor dice, no, yo mejor ni me siento ahí, me voy para el otro lado, dice, porque ya sé al rato lo que va a hacer esta mujer, dice. Pero ¿qué pasó? Tú eres la cabeza del hogar. Por eso es importante, hermano, aprender la palabra. El hombre tiene que ministrar su casa, su hogar. Es importante, mi hermano, que el hombre tiene que ministrar su hogar, su casa, sus hijos, su esposa. Dice el 35. Así que quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Fíjense, si quieren aprender algo, que les pregunten a sus esposos cuando ya estén en su casa. Se ve mal que la mujer hable en la iglesia, dice aquí en el 35. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban haciendo un desorden, mi hermano. Estaban hablando cosas que no iban conforme a la palabra del Señor. Por eso dice, si quieren aprender algo, que les preguntan a sus esposos cuando ya estén en ¿dónde? En su casa. 36. ¿Acaso ha salido de vosotros las palabras de Dios y solo vosotros ha llegado? Fíjense, ya es importante lo que dice aquí. Ustedes no inventaron el mensaje de Dios, ni fueron los únicos
que lo recibieron. Vea, es importante ver ahí. Dice el 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribió son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore, dice ahí. Dice en esta traducción, si alguien cree que puede hablar de parte de Dios o cree que obedece al Espíritu Santo en todo, debe reconocer que esto que le escribió es una orden de Dios. Pero si no lo quiere reconocer, ustedes no deben prestarle atención, dice. 39. Mis queridos hermanos, dice, ¿no? Así que hermanos, procurar profetizar, dice. Pero dice ahí, y no impidáis el hablar, ¿qué? En lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Vean, mis queridos hermanos, ustedes deben procurar hablar de parte de Dios y no impida que se hable en idiomas desconocidos, pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. ¿Pero qué nos dice primeramente el Señor? Que tenemos que procurar, ¿qué? Profetizar, dice. Porque debemos procurar hablar de parte de Dios, predicar la palabra del Señor. Pero, dice, si alguien por ahí, ¿verdad? ¿Ya? Pero no impidamos que se hable en otros idiomas o en otras lenguas, ¿ya? Pero hagámoslo de manera correcta y ordenada. Amén. Entonces entendemos, hermano, ¿qué es el hablar en lenguas? ¿Ya? ¿De quién las da? ¿Quién no las da? ¿Tú las tienes que pedir porque anhelas eso? No, hermano. Debemos procurar estudiar la palabra, predicar la palabra, y es el Espíritu Santo el don que te da a cada uno. Yo no puedo decirle aquí a quién le tiene que dar lo que no. Es el mismo Espíritu Santo el que le va repartiendo como Él quiere. ¿Para qué? Nos ayudemos los unos a nosotros y para que la iglesia se edifique. Y para que no se confunda y para que no haga un desorden, sino lleve todo en orden y en paz. Sea algo importante entonces, hermanos. Que si hablan por ahí en lenguas que cuando estamos hablando o predicando, pero que alguien está interpretando, dejémoslo. ¿Entendemos? Pero si no hay nadie, ¿cómo podemos interpretarlo? Yo creo que Dios, ¿verdad? Yo digo, ¿verdad? Si va, como dijo aquí, va a repartir como Él quiere. Si ve que no hay capacidad para que alguien interprete, no va a dar don de lenguas. Va a decir, no, aquí los voy a poner. A lo mejor, ¿verdad? A su tiempo el Señor los va a ir dando. A su tiempo Él va a ir añadiendo eso. No es cuando nosotros queramos y decirle al músico que habla ahora sí en lenguas. Si no, eso no es el don que Dios para él tiene. O profetiza. Habla la palabra. Si a lo mejor es temeroso, es penoso, ¿cómo va a hablar? Pero qué tal si es un hombre que ora y cuando ora se sanan los enfermos, porque ese es el don que le ha dado el Espíritu Santo. Así el hablar en lengua, mi hermano. No está prohibido, pero tiene que hacer en orden y tiene que haber alguien que interprete. Así damos gracias al Señor. Hemos entendido, ¿ya? Un poco, ¿ya? Hemos aprendido también que tiene que hacerse todo correctamente y ordenadamente. Señor, te damos gracias por